Unidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, la coordinación de investigación y la coordinación de posgrado les da la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre los libros de texto gratuitos y la nueva escuela mexicana. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Les damos la bienvenida especialmente a los compañeros de licenciatura, de nuevo ingreso, pero a todos los miembros de esta comunidad académica de la UPN, profesores, alumnos, estudiantes, compañeros que están con nosotros, y a invitados que están por aquí también, que veo la Dirección de Investigación de la SEP, bienvenidos, bienvenidas, y a todos en general, que también este conversatorio se transmite en vivo por Facebook, y quiero dar las gracias de antemano a nuestra intérprete, Rocío, la licenciada en Intervención Educativa, Rocío Díaz Esquius, que nos va a hacer la interpretación. Muchas gracias. Recuerden que estamos en la Universidad Inclusiva y es importante para nosotros que personas sordas que nos siguen mucho nuestros eventos que hacemos en la universidad pues puedan acceder a través de la lengua de señas mexicana. Y también a nuestros compañeros del equipo técnico de la coordinación de difusión que siempre nos apoyan para que esto funcione muy padre. Muchas gracias. Y bueno, les presento a nuestras invitadas. Quiero decirles que pocas personas en la vida tienen la oportunidad de escribir libros y muy pocas que se quemen sus libros. Y qué manera de recibirlas, ¿no? Pero de esa importancia tiene, ¿no? Este conversatorio en este momento tan importante. Entonces tenemos dos autoras de los libros de texto gratuitos que se van a distribuir, ya se distribuyeron a millones de niños que van a poder leerlas, ¿no? Que van a poder realizar algunos ejercicios de proyectos que ellas diseñaron, que estarán en sus manos, en los profesores, las profesoras, en las aulas de nuestro país en educación primaria, y está con nosotros aquí para compartirnos su experiencia. Entonces, voy a presentar. Está con nosotros la doctora Elizabeth Telles Jiménez. Ella es egresada de esta universidad desde la licenciatura en educación, con el plan 1994, es maestra en educación, campo práctica educativa, aquí también de esta universidad, y es doctora en ciencias de la educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella trabaja en educación básica también, en la zona 194 del Mineral de la Reforma. Ella ha sido profesora de educación multigrado, directora, es actualmente docente de posgrado y de doctorado aquí en nuestra universidad, es UPN, ¿no? Gracias, Elizabeth. Bienvenida. Y también está nuestra compañera Joana Analí García Aguilar. Ella es licenciada en educación primaria de la Escuela Normal del Valle del Mezquital. Creo que le llaman la gloriosa Normal del Valle del Mezquital. Egresada de la maestría en educación campo práctica educativa, también aquí de nuestra UPN, y actualmente estudia el doctorado en investigación e intervención educativa aquí también en nuestra universidad. Bienvenida. Y bueno, me encantó decir que Joana trabaja en Atitalaquia, en la zona 122 de educación primaria, particularmente en la comunidad del Tablón, donde ha tenido su práctica docente por 9 años. Y entonces, pues para que vean que invitamos a compañeras que están en la práctica, que son docentes, que tienen experiencia y son autoras de estos libros con 2 proyectos. Ayer me compartía el doctor Alfonso
una lista de cuántas personas, cuántos proyectos fueron los que participaron en el estado de Hidalgo, más bien que fueron elegidos sus proyectos del estado de Hidalgo. Contaba alrededor de 12 y de ellos 6 fueron escritos por compañeros que son estudiantes o trabajan en la Universidad Pedagógica Nacional. O sea, la mitad de los proyectos aceptados de Hidalgo fueron hechos por compañeros de la UPN Hidalgo, y creo que decía el doctor Carlos Mejía, creo que la UPN tiene que decir también cuál es su perspectiva desde esta participación. Para nosotros nos da pues mucho orgullo, es muy valioso para nosotros, y por eso estamos muy contentos, ¿no? de que ahora, diría Paulo Freire, no podemos negar la voz, ¿no? Para que escuchen lo que tenemos que decir desde la UPN al respecto de esto que ha generado tanta polémica. Se han, como les decía, quemado libros, lo que a mí me parece lo más horroroso de las cosas que han sucedido al respecto de los libros de texto. Han estado en la arena política, se han utilizado para establecer posiciones políticas al respecto de los libros de texto. Grandes editoriales perdieron cerca del 70% de su ingreso, porque ahora la CONALITEC, que es la Comisión Nacional de Libros de Texto, recuperó la producción de los libros, estos que andan por aquí. Y ha habido muchísima polémica. Padres de Familia, la Unión Nacional de Padres de Familia, que como sabemos es de ultraderecha, pues se ha manifestado porque les parece que va en contra de valores morales, porque les parece que son libros comunistas, ¿no? Entonces ha generado una serie de polémicas, discusiones en torno a ello. Pero por eso nos parece maravilloso que quienes participaron en todo el proceso nos digan cómo lo vivieron y cuál es su punto de vista. Así que voy a ceder la palabra a ellas para que empecemos. Con la primera parte que les pediría es que nos digan cómo fue que ustedes participaron y que fueron elegidos sus proyectos y qué piensan de eso. Sería, ¿cómo fue el proceso y cómo lo vivieron, ¿no? ¿Cuál es su percepción respecto al proceso y cómo quedaron al final, ¿no? En el producto final? ¿Qué les parece? ¿Cómo quedaron allí sus ideas? Hay todo el trabajo de edición, de ilustradores que fueron acompañando para que quedaran, pues, yo digo que bien bonitos, pero a ver ustedes qué piensan. ¿Te parece, Joana, si empezamos contigo? Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, iniciaría compartiendo cómo fue mi experiencia en esta participación atendiendo a la convocatoria para el diseño de los nuevos libros de texto gratuitos. Y pues como estas convocatorias generalmente se comparten a través de las direcciones, es decir, desde nuestro centro de trabajo. Entonces, de esa manera yo tuve acceso a la convocatoria, la enviaron a través de un grupo de WhatsApp de los profesores. Atendí a esta convocatoria inscribiéndome, enviando un currículum y respondiendo un formulario, además de un texto, un breve texto sobre la noción o la idea acerca de los libros de texto gratuitos. Posteriormente en ese formulario se hizo alusión a los años de experiencia, algunas generalidades, e incluso sí se solicitó que se indicara por parte de cada uno de los docentes cuáles eran sus asignaturas predilectas, por así decirlo, donde teníamos mayor dominio, mayor afinidad. Entonces, en mi caso, considero que sí se atendió a este criterio, porque yo recuerdo haber colocado en ese formulario formación cívica y ética, ciencias naturales y uno más que no recuerdo. Esto viene de un trabajo incluso desde la licenciatura, en el que mi documento recepcional trató justamente sobre la creación de ambientes de aprendizaje orientado precisamente a la asignatura de formación cívica y ética, trabajar cuestiones como los valores, la moralidad. Entonces es
un aspecto que ha sido recurrente durante mi práctica. Entonces fue de esa manera que se consideró estas preferencias para dirigirme a mí justamente al campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Cuando fui aceptada en este proceso de convocatoria, se nos incorporó a un grupo de docentes con un coordinador para llevar a cabo todo el proceso primero de formación. Es importante decir que pues este proceso no es resultado únicamente de las buenas intenciones de los docentes, sino que recupera todo nuestro marco de referencia teórico y experiencial, y esta combinación de práctica que se resume en la experiencia y lo teórico, considero que es lo que sustenta el trabajo de estos libros de texto. En esta etapa de formación se nos dieron una serie de orientaciones pedagógicas y recursos para el codiseño, desde los fundamentos de la nueva escuela mexicana, principios orientadores. Sobre todo en los medios de comunicación se ha difundido mucho el tema de la inclusión, y en estos medios de comunicación se hace referencia casi exclusiva al uso de términos específicos. Sin embargo, la orientación que nosotros recibimos con respecto a estos temas de inclusión atendían más que nada al diseño de proyectos que atendieran a un lenguaje universal, a un diseño universal, que no se pensara en un tipo de niño, niña específico, sino que se considerara que este tipo de actividades, estos proyectos llegarían a niños con múltiples, con distintas discapacidades que habría que considerar dentro del diseño. El énfasis también fue puesto en el lenguaje incluyente y no sexista, es decir, estamos acostumbrados a este tipo de lenguaje, hola a todos, donde en el todos están incluidos mujeres y hombres. Y desde esta perspectiva de atender al lenguaje incluyente y no sexista, precisamente se da lugar a referirnos a mujeres y hombres, a niñas y niños, a visibilizar la presencia femenina. Y también se hizo referencia a la metodología ABP, aprendizaje basado en proyectos, que también es fundamental, ¿no? Porque, insisto, no es producto de buenas intenciones ni de los saberes empíricos, sino de procesos formativos. En este caso sí se dio un especial énfasis a reconocer precisamente la metodología propia del aprendizaje basado en proyectos y en problemas. Sobre todo también esta parte de aprendizaje basado en problemas, porque tiene que ver con el desarrollo de un pensamiento crítico, de una mirada crítica, del reconocimiento de los otros, de lo otro, y está implícito aquí. También como parte de este proceso de formación y de las orientaciones pedagógicas, se dio un especial énfasis también a atender a las etapas de desarrollo de las niñas y los niños a quienes estuviera dirigido este proyecto. En mi caso, a niños y niñas de 8 a 9 años, porque desarrollo un proyecto que está contenido en el libro de proyectos comunitarios de tercer grado. Entonces, este proceso dio cuenta precisamente a partir del reconocimiento de desarrollo psicológico, cognitivo, social, motriz. Aunado a esto, también se nos proporcionaron incluso técnicas de aprendizaje para el inicio, desarrollo y cierre, que sirvieran precisamente como una guía para recuperar aquellos elementos que pudiéramos vertir en el diseño del proyecto. También participamos en la propuesta de un guión iconográfico en el que precisamente hacíamos referencia a qué tipo de imágenes sugeríamos nosotros como coautores que se incorporaran en los libros. Aunado a esto, también se nos solicitó ir llenando un cuadernillo que
se condensa en los libros de nuestros saberes. En este cuadernillo o en este apartado específico nosotros íbamos colocando precisamente aquellos conocimientos conceptuales que considerábamos pertinentes para el abordaje del proyecto. Porque si bien una cuestión que se ha señalado también con respecto a los libros de texto es que desaparecen las disciplinas, no es que desaparezcan las disciplinas están vertidas en el proyecto, tal como como percibimos la realidad. Es tarea del docente rastrear esos conceptos, ahondarlos en su práctica y poder ir fortaleciendo estos conceptos. Posteriormente a esta etapa de formación, digámoslo así, de orientaciones pedagógicas iniciales, se nos proporcionó un diario del investigador. En este diario del investigador del innovador, íbamos colocando precisamente cada una de los momentos en los que está organizado el proyecto. Cada uno de los proyectos que tienen los campos formativos atiende a una metodología específica. En mi caso está basado en problemas sociales documentados. Entonces, su diseño se vierte a partir de 3 etapas que se dividen en 6 momentos. En este caso, presentemos, recolectemos, definamos la solución del problema, organicemos la experiencia, vivamos la experiencia y valoremos la experiencia. Entonces, en estos 6 momentos es que está distribuido de igual manera este diario del innovador, en el que íbamos precisando cada una de las actividades que se tendrían que desarrollar en cada uno de estos momentos, considerando la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Entonces, hasta aquí estoy dando cuenta de 2 etapas. Una etapa previa, que precisamente era esta etapa de documentarnos, de investigar sobre la propia temática para vertirla después en el diseño del proyecto. Y por último, la integración de la estructura didáctica a un texto plano. Es decir, todo este diseño se llevó a cabo en un diario del innovador, que posteriormente se aterrizó en un texto plano, tal como ya se vería en el libro, ¿no? Omitiendo esta parte de las imágenes. En mi caso, además de compartir cómo se vivió la experiencia, creo que es importante dar cuenta de las áreas de mejora, de las áreas de oportunidad, porque es válido también hablar de eso. Cuando yo termino el proceso del texto plano, nos comunican que tendríamos un compañero evaluador que precisamente nos diera observaciones no sobre la didáctica, porque sí se hizo mucho énfasis en que pues nosotros éramos los coautores del proyecto, entonces las orientaciones de los evaluadores tendrían que estar más dirigidas a la estructuración, a la metodología, más no en el diseño y propuesta de otras actividades. Reitero, en mi caso fue una compañera de educación secundaria quien llevó este proceso de evaluación, que sí de pronto cuestioné, ¿no? Yo habría esperado que fuera igual un compañero de educación primaria, que también tuviera acceso a estos materiales y me pudiera dar su opinión desde la experiencia en educación primaria. Sin embargo, considero que también atiende a los criterios de que ahora no somos únicamente docentes de una etapa en específico, educación primaria, educación preescolar o secundaria, sino que somos considerados docentes de educación básica. Entonces, eso no nos exime de reconocer los procesos que tienen ocurrencia en preescolar ni los que tienen en secundaria, precisamente para cuidar estos aspectos de la gradualidad. Posterior también a esto podría agregar que de pronto la comunicación con los coordinadores sí fue distinta de un caso a otro. En mi caso, puedo hablar de que el primer coordinador que tuve estuvo ausente
prácticamente el desarrollo del primer, digamos, de la primera propuesta del diseño la desarrollé sola. Afortunadamente pasó el filtro para seguir trabajando, y posteriormente a esto cambiaron de coordinador, tuve otro coordinador, pero sé de casos en los que los coordinadores siempre estuvieron al tanto, cumpliendo su labor de acompañamiento en este proceso de elaboración. Bueno, no, muchas gracias. Entiendo, es un proceso largo, con muchos pasos, ¿no? No sé si en esto que planteó Joana pudieras agregarnos algo más, y tu propia percepción de cómo lo viviste, Elizabeth. Hola. Ya José Luis me hizo un favor de presentarme. Me decía, ¿cuántos años de servicio tienes? O ni lo digas, son muchos. Tengo una larga trayectoria. Yo empiezo a trabajar como maestra de grupo. A lo que comenta Anaí, pues ya sería volver a decir, porque compartimos como todas estas etapas que no fueron fáciles. Son etapas que se vivieron durante meses, prácticamente un ciclo escolar, ¿no? Estar trabajando, estar acompañados. Y bueno, ¿quiénes somos nosotros como innovadores? Es a lo que yo voy. Como maestra de grupo, empiezo a trabajar en una escuela multigrado. Trabajo en funciones de dirección también, trabajo en funciones de asesoría técnico-pedagógica, trabajo como asesor académico aquí en la universidad, y vamos acumulando año tras año experiencia. Para mí es súper importante y un logro que como innovadora ahora siento el haber contribuido con mis proyectos a la calidad educativa. En ocasiones se discursa y está inmerso aquí en el debate la cuestión de la colaboración, la equidad, la calidad, la excelencia, la democracia. Bueno, pues el hecho de participar como maestra de grupo es un acto de concretar la democracia, un acto de concretar la participación inclusiva, ¿no? Históricamente ustedes saben que hay un grupo de especialistas que se dedican al diseño, elaboración, se está monopolizado, digamos. En este caso, al existir una convocatoria abierta, se democratiza, ¿no? Se democratiza, participamos, y participamos no solamente con la buena voluntad y no solamente con la disposición, sino también con el cúmulo de experiencia que históricamente hemos acumulado, ¿no? A todo lo que traemos atrás, todas las veces que nos hemos equivocado, todas las veces que no hemos hecho lo que tenemos que hacer y que aprendemos de esas experiencias, pues se capitalizan finalmente en algo muy concreto, ¿no? En una idea, algo que queremos abonar. Y participar en esta experiencia a mí es como poner una cerecita en el pastel, ¿no? Decir, bueno, pues he hecho esto, he apoyado esto, he ayudado a estos alumnos, he contribuido en esto en la educación. Quizás es un granito de arena, quizás nadie lo vea, pero he puesto mucho compromiso, mucha disposición en hacerlo. Y el poder ahorita aportar con algo pequeño quizás, ¿no? Pequeño pero a la vez como muy significativo, siento, me queda la sensación y me queda como la satisfacción también de poder contribuir con toda experiencia para aquellos maestros que son más jóvenes, para aquellos maestros que van iniciando, ¿no? Son muchos los desafíos que están ahí por delante cuando a un maestro se les presenta el documento acabado, ¿no? Pero cuando uno lo va pensando y en todas estas etapas de análisis, porque fueron analizados incluso por colegas de otros estados. En mi caso hubo 3 compañeras y el que coordinaba la mesa, una sesión, la que sigue, y ahora agrega, ahora quita, ahora dibuja, ahora esto, y luego cuando llegamos al guión iconográfico, es una tarea muy,
muy complicada, algo que parece tan sencillo y decimos, es que tiene que aparecer la muñequita así. Hay que pensarla, hay que imaginarla y hay que colocarla y darle un sentido dentro de todo el texto, ¿no? Entonces, para mí, yo los veo a todos muy jóvenes. A lo mejor no conocen los libros de texto. Aquí los tenemos, los de ahora, los que están ahorita, que apenas circularon la semana pasada. A mí sí me gustaría que se acercaran a ellos, que los hojearan, que vieran, tienen muchas áreas de oportunidad, pueden ser criticados, cuestionados, y por supuesto que pueden ser, que tienen áreas en las cuales nosotros podemos cuestionar y criticar, pero es nuestro esfuerzo y es la experiencia, ¿no? Y no es una experiencia venida de la improvisación, no, es un trabajo organizado, planeado, dirigido, acompañado, evaluado, validado. Entonces, yo creo que todo esto viene a darle legitimidad y sustento a la propuesta que se hace ahora en los libros de texto. Gracias, Elizabeth. Quiero leerles en la presentación lo que dicen los libros de texto, así para que los vayamos conociendo. Los pueden descargar, ver en la plataforma de la Conalitec, ahí los pueden ver, o busquen con sus familiares, vecinitos, ¿no? Que se los presten, están bien padres. Miren, dice: no solo de pan vive el hombre, yo si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Decía el poeta andaluz Federico García Lorca, asesinado por pensar diferente y por desear un mundo mejor para los suyos, para los humildes, para quienes aún conservan un alma pura, solidaria, que no discrimina a las personas por su color de piel, su género, sus preferencias sexuales o por no tener un peso en la bolsa. Era un soñador, un idealista. Creía que la cultura sería la llave para el cambio. Creía en los libros. ¿Tú aún crees en ellos? Con este párrafo empieza la presentación de los libros de texto en las manos de todos los niños de nuestro país. ¿No? ¿Qué manera, ¿no? Y quisiera comentarles, para volverles a dar la palabra a ustedes que son nuestras invitadas, en este mismo auditorio, hace muchos años, se presentó este libro de texto que también elaboraron maestros. Ganaron el premio Mi Libro de Historia de sexto grado. Pero les quiero leer también muy rápido. Dice: este libro está en la presentación, está destinado a alumnos de sexto grado de las escuelas del país. Fue elaborado en 1993 como parte de la reforma de los planes de estudio que establece la enseñanza de la historia en la escuela primaria. La renovación de los libros de texto es parte del proyecto general para el mejoramiento de la enseñanza primaria. Para cumplir el propósito es necesario contar con materiales educativos. La SEP establece un procedimiento distinto al tradicional para renovar los libros de texto. Convocó a concursos abiertos en los que ciertos maestros, especialistas y diseñadores gráficos presentaron sus propuestas. Bueno, el jurado de historia de sexto grado seleccionó este libro como el ganador y la Secretaría de Educación Pública no lo adoptó como texto gratuito, por lo cual los autores decidimos publicarlo por nuestra cuenta. Yo lo tengo porque se presentó aquí en este auditorio, vinieron algunos de los autores, se publicó en el 94 y aquí estábamos y yo pude acceder a él porque los autores lo mandaron a imprimir y lo pudimos tener, pero este libro de historia que hicieron maestros no llegó, aunque ganó el premio nacional. ¿Por qué? Porque pasa por la política, pasa por una cuestión ideológica, ¿no? Entonces yo quisiera que entráramos a esta segunda parte de nuestro conversatorio sobre cómo se inscriben los libros de texto gratuitos en esto que es una reforma curricular que tiene que ver con la nueva escuela mexicana y con un Estado, ¿no?, que está cambiando, con un gobierno que tiene otra perspectiva, que no es neoliberal,
sino que tiene otra perspectiva de la educación y que desde luego se manifiesta en los planes y programas de estudio y en los libros de texto. Entonces, me gustaría que ustedes nos dijeran, Joa, Elizabeth, ¿cómo ustedes ubican, ¿no? ¿Cómo relacionan los libros de texto con este movimiento, con este plan más general que es transformar la educación desde la nueva escuela mexicana? ¿Quién quiere empezar? Ahora, Elizabeth, ahora. Por favor. Que lo acerque más. Ok. Bueno, ya hemos leído un poquito sobre la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana se fundamenta bajo los principios de ofertar una educación crítica, una educación inclusiva, y se sustenta en la pedagogía crítica, en el pensamiento de Paulo Freire, en la epistemología del sur y en un planteamiento decolonizador. En esta lógica, los libros de texto lo que proponen es un conjunto de proyectos que se sitúan en diferentes ámbitos o escenarios. Es el escenario del aula, el escenario escolar y el escenario comunitario, ¿sí? Todos están pensando, bueno, se articulan en campos formativos, en 4 campos formativos, y efectivamente ya lo apuntaba Joana, no vemos la asignatura como tal, ¿no? Estábamos acostumbrados a mirar una organización curricular por asignaturas. En esta ocasión vemos campos formativos, 4 campos formativos organizados en 3 escenarios. Esto ya de entrada pues marca una forma distinta de acercarse al documento, ¿sí? Nos da idea de una participación también distinta del maestro. Ahora, el libro de texto se ubica en un segundo plano de concreción curricular, ¿sí? En este caso es un diseño y va a llegar al maestro. Esto no significa que el maestro lo va a aplicar como va, ¿no? El maestro tendrá que hacer una mediación para trabajar con los distintos documentos a los que tiene acceso. ¿Y cómo concreta todo este pensamiento filosófico, pedagógico, psicológico que sustenta la propuesta? Lo concreta en proyectos basados en distintas metodologías sociocríticas. Estos proyectos ponen en concreción, digamos, ponen en la mesa los principios de democracia, de colaboración, de pensar al sujeto, de pensar a la comunidad, de ayuda, de compromiso, de solidaridad, de equidad, de participación democrática para pensar, para tomar decisiones, para ejecutar acciones, ¿sí? Entonces ahí es como vemos traducidas, ¿no? Ya en acciones, en momentos, en etapas, en fases muy concretas que van perfilando cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, así lo vemos, es en mi gusto y desde mi participación creo que cada uno de los proyectos está abonando algo. Ahora, tengamos en consideración que no podemos sacar un elemento del proyecto y desarticularlo de todo el contexto. Cada elemento, cada etapa va articulada, es como un engranaje, ¿sí? Entonces no podríamos hablar de manera aislada. Entonces, el documento como tal, el libro de texto, pues obviamente que tiene un planteamiento, ¿no? Y ahí lo miramos, o sea, lo miramos desde la participación que se le da al niño, desde el lugar que toma el niño, desde el lugar que toma la comunidad y por supuesto el maestro como mediador, como un agente transformador. Entonces, desde el discurso de política educativa se ubica al docente como un sujeto
transformador. Ahora, si asumimos la encomienda de ser agentes transformadores, pues obviamente que nos tenemos que poner a mirar críticamente cada uno de los proyectos, a analizar el alcance que tiene uno y cómo cada uno puede vincularse, ¿no?, con otros proyectos, ¿no?, y con los contenidos, con los PDA, también procesos de desarrollo del aprendizaje, porque ahora se articula la educación, bueno, en el caso de educación básica, por fases, ¿no? Y entonces ustedes fueron estudiantes con una propuesta curricular distinta a la que ahorita estamos accediendo, ¿no? No podemos estar estáticos, hay congruencia de los proyectos con el planteamiento que los sustenta, hay pertinencia también, hay claridad en cada uno de los proyectos. Entonces, pero vamos a irlo como analizando las partes que lo componen, ¿no? Cada imagen nos habla, cada mensaje nos dice algo, cada etapa nos provoca a algo. Bueno, recuperando palabras del doctor Alfonso, en algún artículo planteaba: los libros de texto no son lo único ni son lo central. Estamos aquí con este pretexto de hablar de los libros de texto. Sin embargo, para comprender cómo llevar al plano didáctico la propuesta de un libro de texto, implica una ruptura, un cambio paradigmático de la educación. Entonces, para arribar a ese campo, a ese cambio paradigmático, es preciso comprender un marco de referencia básico, teórico, que nos permita articular lo filosófico, lo pedagógico y lo político de la nueva escuela mexicana. En este caso, nosotros reconocemos como parte de la nueva escuela mexicana un modelo pedagógico crítico. Anteriormente nosotros, y digo ustedes también que son estudiantes, fuimos educados bajo un modelo constructivista e incluso con perfil de competencias que iba dirigido hacia el desarrollo de la individualidad, de alcanzar un perfil de egreso y sobre eso diseñar toda la experiencia educativa para que aprendiéramos ciertos contenidos en cierto tiempo y pudiéramos superar una etapa de evaluación, y en eso se medía nuestro nivel de conocimiento. Aquí está una primera ruptura: entender que desde este planteamiento pedagógico, filosófico, político, esa no es la meta. La meta es precisamente formar en un modelo pedagógico crítico el pensamiento crítico a partir de una pedagogía crítica. Esto que acaba de leer el maestro José Luis, ¿en qué otros libros estaba vertido esto, no? ¿En qué otros libros ha estado vertido también Paulo Freire precisamente para desarrollar la pedagogía en los docentes? Porque anteriormente, en este modelo constructivista, los libros estaban orientados a eso, a una didáctica que se basaba precisamente en recetas, en la consecución de un programa en el orden que venía planteado. Hoy la propuesta es que el docente, desde una pedagogía crítica, tome decisiones respecto a la didáctica. Y para arribar a este plano didáctico, a cómo trabajar con el libro de texto, entonces primero tendríamos que plantearnos dos preguntas filosóficas, ¿no? ¿Qué es educar? ¿Y para qué estoy educando? El responder esas preguntas nos da una gran posibilidad entonces para mirar nuestras prácticas, lo cual va a resultar sumamente incómodo, doloroso, porque hay prácticas sedimentadas, cómodas, porque así era.
Y yo me asumo así, durante mis 9 años de servicio, asumo que tenía prácticas sedimentadas por un plan de estudios que perfilaba esto, ¿no? La consecución de competencias, de perfiles. Hoy la propuesta es distinta. Y para comprender precisamente este plano didáctico, estas dos preguntas a las que hacía referencia considero que son sumamente fundamentales. El maestro José Luis decía, ¿cuál es la relación, o si nosotros notamos esta relación de los libros de texto gratuitos con los planteamientos de la nueva escuela mexicana? Y ahí está, desde la propia revalorización del maestro. En la nueva escuela mexicana, una de las condiciones para concretarla es precisamente esa, la revalorización del maestro. Y desde los libros de texto, desde esta propuesta, aquí está esa revalorización, porque se recuperó nuestra experiencia, que como decía la doctora Eli, no únicamente es desde el sentido común ni de las buenas intenciones, sino de este bagaje experiencial y teórico que tenemos los docentes, y sobre todo la oportunidad que se plantea desde el discurso en la nueva escuela mexicana de hacer pedagogía, de que los docentes centren su didáctica no ya solo en la experiencia, sino también en la pedagogía, en la teoría sobre la práctica, para sustentar las decisiones pedagógicas que dan sentido a la experiencia educativa. Bueno, ya vi por qué fueron seleccionados, por lo menos en Hidalgo, la mitad de los proyectos de compañeros de la UNED. Pues porque tenemos una formación crítica en la universidad pedagógica, ¿no? Y creo que entonces por ahí puede haber posibles razones de por qué fueron, desde luego desde su experiencia personal, particular, por una perspectiva de formación que de pronto se articula con lo que la nueva escuela mexicana pretende, ¿no? Y les leo otro pedacito que está bien bueno de la presentación, y pasamos a una tercera parte y luego preguntas, ¿no? Preguntas y comentarios para que podamos establecer una conversación con todos ustedes, con todas ustedes. Estimado lector, en pocas partes del mundo los libros de texto son gratuitos y llegan a las manos de todas las niñas y los niños. En México se ha luchado porque todos, está con X, a ver si no se enojan los de la Real Academia, tengan acceso a la cultura. Ahora te toca a ti recibir el fruto de esta lucha. Es el segundo párrafo de la presentación, en esta idea de que también democratiza lo que decía la doctora Elizabeth, ¿no? O sea, la posibilidad de tener este libro porque para muchos niños son los primeros libros y muchas veces, desafortunadamente, los únicos que circulan en casa, ¿no? Entonces, qué maravilla, ¿no? Me parece algo muy padre. Estaba leyendo en otro libro que estamos como creo que vamos para la 5ª generación de libros de texto. Este es un trabajo del Colegio de México, que hagan de las generaciones de libros. Así que tenemos ahora la posibilidad de estar viviendo una nueva generación de libros de texto, y los maestros, las maestras, los que hacemos investigación o los que vamos a ese campo también a trabajar, pues un gran reto, ¿no? Y me gustaría que ahora nos comentaran ustedes qué piensan respecto a esta demanda de una preparación, de una conciencia, de nuestra tarea pedagógica, de nuestra práctica docente, de nuestra práctica educativa en general, frente a esta nueva propuesta curricular. ¿Dónde están los retos? ¿Cómo vislumbran? Y si tienen allá algunos primeros acercamientos con compañeros que les han dicho. Nosotros estábamos en una reunión con una familiar, tenía sus libros, es maestra, abrimos las páginas y a Mine le gustó mucho la imagen de una pareja de la diversidad sexual, dos mujeres como pareja. Nos pareció maravilloso, ¿no? Pero a los padres, ¿qué les provoca, ¿no? Otra página donde están los tipos de familias. Hay quien sigue creyendo que solo hay un tipo de familia, pero si tú nos preguntas ahora
le preguntamos a nuestros estudiantes cómo es tu familia, pues hay familias reconstruidas, monoparentales, de una sola persona, etc., ¿no? Entonces uno ve los libros que validan cosas en los libros, pero ¿qué va a pasar ya? ¿O qué está pasando? ¿Cómo lo reciben los maestros? ¿Cómo lo reciben los padres de familia? Los padres y las madres de familia. ¿Cómo lo reciben los propios niños y niñas? ¿A qué retos nos vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vislumbran ustedes? ¿Sí? Y cerramos contigo ahora. Sí. ¿Sí? Como quieran. Bueno, considero que este planteamiento de la nueva escuela mexicana y en específico tener los libros de texto supone también asumirnos como colectivo, como comunidad. Y aquí hay otra ruptura de cómo es que surgen las dinámicas escolares y relacionales entre los docentes. Porque generalmente se habla de un aula cerrada, en la que el docente es muy receloso de su práctica. De pronto nos da miedo que venga nuestro director, nuestro supervisor, o compartir las estrategias. Y con este planteamiento, forzosamente, necesariamente se va a romper con eso, porque se habla de un ser colectivo, y de un ser colectivo no nada más de los niños, de las niñas, sino entre los maestros. Y creo que ya se está suscitando estos espacios del ser colectivo y de asumirnos como comunidad, precisamente porque se están generando estos diálogos pedagógicos en las escuelas. Y lo hemos visto en mi centro de trabajo, en otras escuelas en las que hemos estado, que se está discutiendo. Y si bien las preocupaciones centrales se reiteran al cómo usarlo, cómo le voy a hacer, provoca una reflexión pedagógica, epistemológica del propio sentido de la educación. Aunque el motivo sea el cómo, va inmersa esa discusión pedagógica de los sentidos que tiene la educación. Una de las cuestiones que nosotros nos han hecho llegar compañeras, compañeros, es precisamente cómo vamos a evaluar. Si se supone que desde este planteamiento, y ya lo decía la doctora Eli, tenemos los contenidos, tenemos los PDA que vienen, PDA, procesos de desarrollo y aprendizaje, que están en el programa sintético, porque ahora son dos programas, programa sintético y programa analítico. En el programa sintético están vertidos precisamente los contenidos y los PDA, y en el programa analítico precisamente su diseño tiene lugar a partir de la identificación de problemáticas que tienen que atenderse con los contenidos y PDA. Entonces, cada escuela habrá de detectar problemáticas distintas que las habrá de atender en los tiempos pertinentes, y aquí también hay una gran congruencia con los planteamientos de la nueva escuela mexicana, porque una de las condiciones precisamente es la adaptabilidad, uno de los 4 elementos necesarios, la adaptabilidad, es decir, que recupere el contexto y la experiencia educativa sea referida precisamente en relación a ese contexto. Entonces, este programa analítico de una a otra escuela van a ser totalmente distintas, lo cual también va a romper con una práctica de las evaluaciones que generalmente, o al menos así en mi escuela, en la zona, pues las evaluaciones nos llegaban ya de la dirección, evaluaciones estandarizadas para apoyo de las direcciones y las supervisiones y jefaturas de sector. Y me preguntaban, Joana, tú como colaboradora, coautora, innovadora, ¿cómo ves esta parte de la evaluación? Y yo decía, bueno, es que si llegan a repetirse estas prácticas, podríamos cuestionarlo, podríamos cuestionar con un sustento desde la postura oficial cómo es que estarían llegando evaluaciones estandarizadas si es que se supone que cada escuela tiene un programa analítico y el abordaje de los contenidos y los PDA serán específicos a cada escuela.
Entonces sí tendríamos que cuestionar si es que llega a pasar esa situación, pero este cuestionamiento que haríamos también conlleva una gran responsabilidad, porque ahora estos procesos de evaluación los tendríamos que tomar en nuestras manos y ser responsables de esos procesos de evaluación, como elaborando nuestros propios exámenes, elaborando rúbricas por contenidos, tal vez, porque si se plantea una propuesta de trabajar por proyectos, decíamos, bueno, existe la posibilidad de diseñar proyectos en los que se condensen contenidos, PDA, y a partir de eso nosotros estamos en toda la posibilidad de desarrollar esas rúbricas y esos exámenes producidos por nosotros. Entonces, este cuestionamiento que podríamos hacerle a nuestras autoridades, con sustento, con un fundamento del por qué podríamos estar negados a realizar este tipo de evaluaciones estandarizadas que no atienden a la realidad de las experiencias educativas que tienen lugar en nuestras escuelas, pues también conllevan una responsabilidad. Y sobre todo enfatizo esta parte. Considero que la nueva escuela mexicana, el trabajo con los libros de texto, promueve eso, el diálogo pedagógico entre los docentes. Una maestra me decía, es que yo ya he trabajado por proyectos, a mí no me espanta eso. A mí lo que me preocupa es cómo me los entreguen un docente, una compañera que no sepa trabajar por proyectos. Y ahí está la clave, es que no hay trabajo en colectivo, es que yo me quedo con mis saberes, no los comparto, y hoy se precisa que en colectivo, bueno, compañera, compañero, si se te dificulta, vamos a hablarlo, vamos a discursarlo, vamos a vertir nuestras ideas para generar una propuesta didáctica. Pero toda esta propuesta didáctica no va a tener sentido si no existe esta articulación entre el sentido filosófico, político y pedagógico. Pues, ¿qué le toca al maestro? Creo que al maestro le está tocando un súper mega grande paquete, un gran compromiso. Aquí me parece que para que se logre todo esto que ya nos comentaba Joana, hay un elemento que está en la propuesta y que se le denomina autonomía profesional del docente. La autonomía profesional del docente pues sienta, digamos, su base desde la participación del docente en los colectivos, ¿sí? En el marco de un colectivo, pero también de manera individual, ¿no? O sea, como docente, pero también con la colaboración y la participación de todos los agentes que se suman en la tarea educativa. No, digamos, conciliar estas diferentes pensamientos, posturas, ya lo decíamos, digamos, en la propuesta prescrita viene un planteamiento, es congruente, ¿sí? Sin embargo, cuando nos vamos a este tercer plano, donde se concreta esta propuesta, pues aquí empieza a haber todo un abanico de posibilidades muy distintas que cada quien va a enfrentar dependiendo de todo lo que, del armazón con el que lleguemos, de nuestras ideas, de nuestros estereotipos, de nuestros prejuicios, de nuestros conceptos. Todo eso está ahí. Y bueno, son millones de docentes, son millones de colectivos. Y obviamente la tarea y el compromiso que se queda es muy fuerte, ¿no? Debe de que sí, que hay que trabajar, y creo que aquí la apuesta sería en que docentes, escuelas pensadas como colectivos docentes y la academia estableciera puentes, diálogos que permitieran discutir lo que está puesto ahí y lo que nos inquieta y nos preocupa.
porque más allá de poner críticas o aciertos a los libros de texto, está una posibilidad de concretarla desde la postura del colectivo o desde la postura del docente. Y ahí es donde creo que nosotros, que el Estado tiene un compromiso muy fuerte de acompañar y de colaborar con el docente, de darle esta compañía, y hablo de las autoridades educativas. Tenemos que estar en sintonía, acompañándolo, escuchándolos, no tanto criticándolos, ni amonestándolos, ni pidiéndoles, ni en una tarea de control, ¿no? ¿Qué tanto estás haciendo o dejando de hacer? Sino en un verdadero acompañamiento pedagógico, donde vayamos discursando y asumiendo los principios filosóficos que subyacen. En esa medida creo que podemos ir abonando. Nuestra tarea va siendo pertinente y congruente con la propuesta curricular. De otra manera, sí veo un escenario un poquito complicado. Y lo veo complicado por la diversidad de pensamientos que tenemos, ¿no? Otro compromiso también es nuestra preparación. O sea, nosotros tenemos que estar comprometidos con la educación. Y cuando digo comprometidos es porque yo, antes de emitir un juicio sobre el libro de texto, primero lo leo, lo conozco y ya después emito el juicio. Eso sería fundamental. En nuestras autoridades educativas, la tarea de acompañamiento y de diálogo, ¿sí? Estaría ahí. Gracias. Muchas gracias. Pues abre uno el libro y encuentra uno cosas como: en colectivo dialoguen, porque hay situaciones que no son seguras o de riesgo al interactuar con las personas. En colectivo y con ayuda de su maestro o maestra. Según el artículo 46 de la Ley General de los Derechos de los Niños y las Niñas, ¿no? Y entonces luego dicen, establezcan acuerdos en plenaria, ¿no? O sea, es una cosa. Entonces me hacía pensar lo que decía Joana y Elizabeth, de los retos como profesor de trabajar en colectivo. O sea, aquí hacemos asambleas, tomamos acuerdos. Bueno, como maestros nos está interpelando este tipo de propuesta, ¿no? Entonces me parece que sí hay mucho por trabajar. Me gusta la idea del acompañamiento y cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a acompañar entre docentes, con quiénes, cómo. Me parece muy importante. Pero bueno, ahora ya para terminar quisiera abrir aquí con los compañeros, compañeras que están presentes, si tienen alguna duda, un comentario, y también se está transmitiendo en vivo, y si hubiera algún comentario o pregunta lo pueden hacer, y ya me van a estar aquí pasando sus preguntas y comentarios para dárselas a conocer. ¿Sale? Entonces, abrimos el diálogo, lo ampliamos, pues. Allá atrás tenemos al doctor Eduardo, aquí un compañero, ¿sí? Aquí levanto por aquí. Aquí. Solo les pediría, como se está transmitiendo, ¿por qué no pasan por aquí para que los puedan escuchar también los que están en la transmisión? Por favor. Bueno, buenas tardes, creo ya. Mi nombre es Patricia Martínez Sánchez, soy de la licenciatura en Administración Educativa, voy en quinto semestre y tengo 4 preguntas para ustedes. Aquí la primera, perdón, las iniciales, primeras 4, porque me van a surgir muchas más, y pues como el profesor nos ha enseñado, cuando se generan más preguntas que respuestas es de que vamos por buen camino. Bueno, la primera es, ¿cómo responderían a las ideologías de la sociedad? La segunda sería, ¿qué tienen que decir de los errores del libro que se genera socialmente, que han dicho es que tienen errores ortográficos, de escritura? Han generado varios comentarios como ellos. El tercero es, ¿por qué distribuyeron los libros si no prepararon anteriormente a los docentes?
porque acaban de comentar que les preocupaba que un docente no estaba preparado para los proyectos. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué lo distribuyeron o cuál es su estrategia para distribuirlos antes de dar ese primer paso, ¿no? Y pues la cuarta sería la estrategia, o sea, ¿qué estrategia realmente generaron para poder publicarlos? ¿Por qué no anteriormente prepararon a los profesores en vacaciones o en algún momento para podérselos brindar como tal? Hizo pensar en otras profesiones que llega algo innovador, pero se parte de que ya tienen una profesión, ¿verdad? Pero a ver qué dicen las compañeras, qué piensan ustedes, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Quién quiere empezar? ¿Por qué distribuir? A ver, bueno, sobre la distribución. En la ley está planteado que el Estado es el encargado de la distribución de los libros de texto, ¿sí? Es un mandato constitucional. Ahora, ¿por qué la polémica que está socialmente, digamos, que se ha generado por esta distribución, pese a que hay un amparo? Ajá. Pese a que hay un amparo, bueno, ahí hay cuestiones políticas, ¿no?, que se están moviendo en las arenas políticas. Los libros ya estaban aprobados desde el ciclo anterior, ¿no?, en el 2022-23 ya estaban. De hecho, cuando termine el ciclo escolar anterior ya estaban aquí en los estados, por lo menos aquí en Hidalgo ya estaban los materiales en bodega, solamente esperando el tiempo para que ya desfilaran a las zonas escolares y a las escuelas. Ahora, la estrategia no es que los maestros no estén preparados para trabajar proyectos, porque ya llevamos 2-3 años trabajando con la nueva escuela mexicana, trabajando con los fundamentos de las metodologías sociocríticas, con el planteamiento de los campos formativos, ejes articuladores, que son los elementos curriculares que le dan sentido, que le dan contenido a la propuesta. El maestro lo viene trabajando en el marco de los consejos técnicos escolares y es un trabajo mensual, sistemático. Ahora, una cosa es que se venga trabajando toda esta propuesta, obviamente es otro plano cuando nosotros hablamos de la cultura de colaboración, que era a la que aludíamos hace un momento, ¿no? Digamos, nos juntamos, nos sentamos y analizamos el campo formativo X o Y. Esa es una cuestión. Y otra cuestión es cómo colaborativamente nos apoyamos y aprendemos juntos y somos honestos y asumimos que no entendemos ciertos conceptos, que no entendemos cierto procedimiento o que no tengo la experiencia. Ese es otro plano, ¿no? Ahí es donde nos falta avanzar en la honestidad y en un diálogo sincero que nos permita crecer y fortalecernos. Ahí es donde falta, ¿sí? Creo, a mi parecer, el maestro sí está preparado, sí está preparado. Obviamente, le faltan, tenemos prejuicios, los llevamos a cuestas, ¿no? Tenemos estereotipos, los llevamos a cuestas, ¿sí? Y en ocasiones ese estereotipo va a chocar con algún planteamiento que esté ahí puesto en los libros de texto. Pero bueno, eso se tiene que dialogar, se tiene que poner, se tiene que exponer, porque en la medida en que no se exponga, pues ahí se queda, cada quien se queda con lo que trae. Pero sí hay toda una estrategia pensada para hacer llegar a los libros. Por supuesto, tenemos el desafío de la formación continua, esa nunca se detiene.
Es un desafío que nos acompaña como sistema educativo mexicano y que nos seguirá acompañando todos los días. Tenemos que estar preparándonos y enfrentando los desafíos que nos demanda la sociedad y sobre todo esta nueva sociedad que tenemos ahora. Bueno, con respecto a los errores, considero que toda actividad humana es perfectible. Habría también que cuestionar qué errores, porque y situarlos bien, localizarlos bien, porque por ahí también en los medios de comunicación se difunde esta idea de que hay errores, pero cuando se revisa, cuando se analiza, se reconoce que la intención didáctica es precisamente el error u otra. Entonces sí habría que analizar qué errores, a qué errores nos referimos, y si hay errores ortográficos no es la primera vez. Yo recuerdo haber tenido libros con faltas de ortografía y pues evidentemente nos corresponde también nosotros revisar, y es uno de los sentidos que compartía un compañero docente. Ya no se va a poder hacer eso de que saco mi libro y hagan esta página, y que en esa página plantea un trabajo en casa, o por el contrario se deja de tarea y resulta que era un trabajo en equipo en el salón. Entonces necesariamente el diseño de estos libros está pensado para una revisión previa por parte de los docentes, y precisamente como lo comentaba la doctora Eli con respecto a por qué no hubo preparación. Yo fui formada con la RIEF, la Reforma Integral de la Educación Básica. Esas reformas siempre van paralelas a consejos técnicos. En esa reforma a mí se me enseñó a planear por proyectos, y durante esa reforma, durante esos periodos, también se formó como procesos de formación continua en consejos técnicos escolares a los docentes para diseñar. Sin embargo, la referencia que yo hacía con respecto a que de pronto compañeros dicen es que él no sabe, es precisamente por eso, porque en el plano didáctico ya el docente tiene cierta autonomía y decide cómo llevar a cabo esta didáctica. Con este planteamiento de la nueva escuela mexicana, con los libros de texto, entonces se busca, hoy más que en otros periodos, que exista esa conectividad, ese sentido de comunidad entre los docentes para ir trazando esos planos didácticos, ya no en solitario, sino como colectivo. Y sobre las ideologías, considero que es muy importante escuchar y generar estos diálogos pedagógicos. Lo decía también un momento la doctora Eli. Estas discusiones no únicamente se están quedando dentro de los docentes, en espacios que tenemos tradicionalmente entendidos como educativos, en los que atañen únicamente a maestras y a maestros, sino también a la comunidad en general. Y ahí está nuevamente la perspectiva de la nueva escuela mexicana, percibirnos como comunidad. Y estos debates están llegando a las familias, a los padres de familia que sí están dispuestos a escuchar, y nosotros, maestras, maestros, docentes, tenemos que estar dispuestos también a generar esos diálogos con los padres de familia, a comunicarnos con ellos. Post-it señala, generalmente nuestra comunicación con los padres de familia es para dar quejas. Hoy tenemos la oportunidad de que estos discursos, de que estos diálogos estén orientados precisamente a plantear un diálogo en torno al plano didáctico, pero también lo pedagógico. Y es necesario, importante para que esto avance bien. Gracias. Perdón, quiero comentar algo. Sí, los libros, como cualquier propuesta curricular, pues está marcada por ideologías también. Quizás por eso no dejaron publicar este libro. Si hubieran abierto aquí donde dice Lenin y hablan de Rusia, pues los de la Unión Nacional de Padres de Familia, que es una agrupación de ultraderecha, que desde la primera vez que se publicaron libros
en 1959-60 se opusieron a los libros de texto gratuitos. Esa misma asociación es la que se opone a los libros de texto, y en una conferencia la semana pasada estaban voceros de la Unión Nacional de Padres de Familia, y ellos dijeron que había más de 480 errores ortográficos en los libros. Y entonces les preguntaron, ¿pueden decirnos como cuáles? No pudieron mencionar uno solo. O sea, solo lo dicen, pero causan este efecto, ¿no? Y Raúl Ávila, un lingüista que participó en libros de texto de varias generaciones, decía que se caía de la vergüenza de haber encontrado un error ortográfico en algo que él escribió, y que nunca, en más de 2 millones de libros que se habían distribuido de eso, algo que había escrito con un error ortográfico, ¿no? Siendo lingüista y ha sido algo muy importante. Bueno, sucede porque deben saber que en el camino de la edición de los libros participa mucha gente. Del texto que tú escribiste, a cómo va a quedar en los formatos de publicación, no me acuerdo cómo se llama, cuando editan, se pasa todo, no es el Word, ¿no?, que trabajamos, ¿no? Bueno, las maquetas. Entonces, desde luego es probable que tengan errores ortográficos, otros intencionales, pero vamos revisándolos como cualquier libro, ¿no? Bueno, ok. Y si hay una carga ideológica, pues sí, no es lo mismo formar en competencias hacia la individualidad que formar en la perspectiva comunitaria. Hay una ideología ahí, desde luego que sí. Lalo, por favor. Gracias. Buenas tardes. Voy a tratar de ser muy breve. Una pregunta y el típico un comentario. ¿Cuál es la impronta upeniana en la elaboración de estos libros de texto, en el proceso de diseño? Es decir, imaginándome a ustedes como autoras, ¿qué tanto ahí en la mente estaba la presencia de la UPN para la cuestión del diseño, sobre todo por los conocimientos que aquí se obtienen? Y viene un poco a la cuestión de este comentario de lo orgullosos que debemos sentirnos quienes aquí laboramos, quienes aquí estudiamos, por ser la universidad una productora de conocimientos, sobre todo conocimientos a nivel nacional. Entonces a mí en ese particularmente me da mucho gusto que haya participado la UPN Hidalgo en la elaboración de estos trabajos. Y además no solamente consideramos a ustedes como autoras, sino también a los diseñadores. Hay muchos ilustradores hidalguenses. Y otra parte también, que es algo que estoy preparando ya, es la presencia del Estado de Hidalgo como contenido, ¿no? Como contenido, y bueno, Joana tiene un tema bastante interesante sobre Tula, ¿no?, por ejemplo. Entonces, pues esa es mi pregunta, ¿no? Y felicitarlos porque además le dije a Joana, le dije a Carlos, vayan a mi escuela, y fueron los docentes en un CTE, un Consejo Técnico Escolar, que expresaron todas estas inquietudes, ¿no?, respecto a las asignaturas. Y bueno, lo que era un consejo técnico de 1 hora, ¿verdad?, duró 4. Entonces, pues a nosotros nos dio mucho gusto, la verdad, recibirlos, porque pues es en ese escenario también en donde pues se puede dialogar, pero también en este escenario universitario igual de importante. Bueno, gracias. Bueno, en lo que se ponen de acuerdo, les leo algunos comentarios en Face. Ronin DVG: sería maravilloso que UPN ofreciera la preparación a través de un curso, taller o diplomado que acerque al docente a esta forma de trabajo en la nueva escuela mexicana. Rafael Castellán, nuestro colega de la UPN: hay un elemento importante, que los libros son producto de una política educativa. No solo son los libros, es también el modelo educativo, los cambios administrativos, etc. Creo que estamos en ese momento. Cada régimen, cada gobierno impregna su posicionamiento político en estos libros.
y Kelly. Comparto esa pregunta. He revisado algunos de los libros y sí están pensados en un lenguaje inclusivo. ¿Por qué solo algunas palabras? Ejemplo, todos, todas o todos. Ok. Sí, pues falta señoras, señoros, no sé. Bueno, muy interesante, ¿no? Muy interesante la perspectiva, no lo sé. Hay toda una discusión al respecto, ¿no? Creo que a veces el discurso inclusivo es visibilizar, no tanto querer cambiar la gramática de una lengua, eso no se puede a través de esto. Es un movimiento del uso de la lengua que es natural y que cambia con el tiempo. No es que alguien decida que se tienen que cambiar las palabras, yo creo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a quienes están participando, comentando aquí. 58 personas en vivo, pues no está nada mal. De todas maneras les digo que luego estas actividades quedan en el canal de YouTube de la UPN y ahí lo pueden seguir. Muchas gracias. Y bueno, quizás ya para ir terminando, tenemos todavía, Mine quiere participar, no sé si ahora quieren contestar lo que decía el doctor Carlos. Sí, Mine, y cierran con eso que tanto la UPN estaba circulando en sus mentes, en sus corazones, cuando diseñaron, ¿no? Y Gracias. Buenas tardes a cada una, a cada uno. Bueno, me quedé pensando en su narrativa que hacían, muy generosa, muy descriptiva, pues, de todo el proceso. Me quedé pensando cómo este cambio venimos de una reforma educativa peñanietista, en donde los profesores estábamos absolutamente reprobados, anulados, como responsables absolutos de la debacle nacional y quizá mundial, y entonces estábamos colocados en el centro como los que no sabíamos, los que no podíamos articular ideas claras, y luego la responsabilidad tan mal llevada en las aulas. A esta posibilidad, este posicionamiento que ustedes las dos dijeron sobre esta posibilidad de la democratización, y en donde los profesores, las profesoras, con sus saberes, con su experiencia y con todo el proceso formativo que tenemos, son las protagonistas, los protagonistas de estructurar y dar y cristalizar, pues, los libros de texto gratuitos. Y entonces eso me parece un elemento muy, muy importante, claro, o sea, es clarísimo, pues, ¿no? Y ustedes han hablado, las dos también las he escuchado, sobre esta pues irresponsabilidad y la importancia de un proceso formativo, y hablar de sustentos teóricos, ¿no? sobre lo que ustedes hacen. Pero a mí me parece que también es necesario hablar de construir nuestros posicionamientos políticos como profesoras y como profesores frente a la tarea que hacemos cotidianamente, y que me parece que tiene que ver con esta perspectiva de democratización y de participación de nosotras como profesoras y como profesores. De pronto también, porque me parece que, o sea, es como este sentido de, además tiene un sustento teórico, que sí, por supuesto, hay toda una congruencia en todo el planteamiento, que llegamos hasta estos libros de texto gratuito, y que ustedes ya explicaron cómo, ¿no? Cuáles fueron los elementos que les pidieron para ser considerados en la elaboración de estos proyectos, en fin. Pero me parece que es de pronto darle una carga solo a este sentido de lo teórico fuera del posicionamiento político, que me parece que hay un sentido muy claro del hacer pedagógico, del hacer en colectivo, y que implica desde reconocernos a nosotros así. No sé si quisieran como alguna cosa al respecto. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades, y muchas gracias a quienes organizan este espacio. Muchísimas gracias.
yo les comento aquí las cosas. Pues sí, yo al inicio de la charla les comentaba que participé con todo lo que uno es, ¿no? Uno es generador de algo con todo, no podemos decir solamente esta parte sí y esto no. Entonces con todo lo que uno trae, por supuesto que soy egresada de UPN, formada en UPN, trabajo en UPN y soy maestra de grupo, trabajo con niños, acompaño a docentes, por lo tanto toda esa carga emocional, social, afectiva, pues ahí se va filtrando en el diseño. Entonces me congratula pues ser UPN y haber colaborado con un granito de arena en este posicionamiento, ¿no? Es un posicionamiento, a mí me parece claro, por supuesto tiene toda esta carga política, porque como docentes no solamente tenemos una participación pedagógica o académica, eminentemente política, hacemos efectivo los principios de colaboración, de democratización, de inclusión, de equidad, pugnamos por la calidad, ¿no? Y desde ese momento pues nuestra participación es eminentemente, tenemos un posicionamiento político. Bueno, comparto esta idea que dice la doctora Eli con respecto a que indudablemente en todas nuestras actividades en las que participamos o en las que vertimos algo de lo que sabemos, está contenido esta experiencia en la Universidad Pedagógica Nacional. En mi caso, como lo comentó el doctor Eduardo, yo desarrollo el contenido Riesgos Naturales que provocan desastres en la escuela, barrio, pueblo, comunidad. Y a mí me interesaba dar un énfasis en el reconocimiento por lo ocurrido en Tula. Que no todos los desastres naturales tienen ocurrencia a partir de un evento desafortunado de la naturaleza, sino también de la acción humana, de cómo interviene el hombre en estos procesos. No me dejaron poner tal cual un planteamiento de esta naturaleza porque no correspondía al grado, eso se vería en cuarto grado. Sin embargo, sí aparece en una sección flotante la alusión a la inundación ocurrida en Tula y algunas preguntas que precisamente invitan a la reflexión respecto a cómo estos desastres naturales no tienen únicamente una relación directa con un fenómeno natural, sino también con la intervención humana. Y con respecto al posicionamiento político que es preciso sostener en estos discursos, considero que está aquí, y lo veíamos en el seminario con el doctor Alfonso. Aquí estamos haciendo política, desde la defensa de los libros de texto gratuito, no desde un partido político, sino desde el argumento y el sustento que nos permite defender este material por ser hecho por docentes, por maestras, por maestros. Entonces, considero que sí está un posicionamiento político que no nada más se queda en el discurso de lo didáctico, sino también en la defensa de lo que creemos. En algún momento me cuestionaron, Joana, me parece que en la fase 5, es quinto y sexto grado. Están vertidas muchas ideologías obradoristas. ¿Qué opinas de eso? Y yo decía, es que evidentemente hay un posicionamiento político, de no serlo sería incongruente. Lo que tendríamos que estar cuestionando al respecto es qué plan de nación sustenta el surgimiento de estos libros de texto. ¿Qué perspectivas políticas, filosóficas, pedagógicas sustentan el diseño de estos libros de texto? Para poder no únicamente discursarlos, sino llevarlos a la práctica.
porque si únicamente los discursamos, seguramente aterrizaremos a un plano didáctico en el que otra vez nos vayamos por orden, y así se aborden los libros de texto. Pero entender precisamente todos estos fundamentos nos permitirán hacer un uso del libro de texto desde un posicionamiento crítico. Muchas gracias. Tenemos en el Face, está nuestro compañero Carlos Mendieta, que estaba invitado para esta mesa. Desafortunadamente tuvo una pérdida familiar y pues no pudo acompañarnos, pero está conectado en el Face, nos manda saludos y dice: la huella de UPN está en los planteamientos filosóficos de los proyectos. Luego Juan Felipe: saludos desde la zona 51 de Tecozautla. Otra vez Carlos: también en ver y concebir al otro, a los otros, en toda su complejidad y dimensión. Y Yayis Villeda de González: sin duda la mano de UPN está en esta nueva escuela mexicana, dando todos los elementos para que como docentes profesionales de la educación tengamos la autonomía curricular y ser agentes más activos en nuestra labor. Sin embargo, nuestros propios paradigmas y estructuras un tanto viciadas ponen en conflicto a muchos, pero a mi parecer es una muy buena propuesta. Juan Felipe: saludos a la doctora Eli. Muchas gracias. Bueno, creo que en esta última parte pues se ha hablado de esta importante posición también ético-política, ¿no?, que ustedes han manifestado, y quisiera agregar, ante este conflicto de los papás, ¿no?, sobre todo me preocupa mucho no olvidar que el Estado, para el Estado, la niñez es prioritaria, hay el interés superior de la nación. Por eso cuando a un niño no se le da salud, educación, el Estado puede incluso llevarlos fuera de ese hogar y darles los servicios que requieren, porque sobre nosotros hay un interés superior y es salvar a la niñez del mundo. Entonces, eso también entraría en discusión, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas que se tienen que movilizar respecto a esto que estamos viviendo, que me parece pues una etapa muy muy interesante. Y entonces les agradezco a todas, a todos. ¿Quién quiere comentar? Perdón, sí, pero antes les quería decir, esta es una primera mesa, vamos a tener una segunda mesa la próxima semana en la tarde, el día jueves a las 4 de la tarde. Miércoles. El miércoles a las 4 de la tarde van a estar, por cierto está aquí con nosotros la doctora Lorena Trejo, también va a participar. Ella también trabajó en el diseño de los libros, también es autora innovadora, como decían aquí. Y va a estar la compañera Areli Hernández, que también es egresada de la UPN, trabaja en la UPN también, ya no, pero trabaja en la UPN, es egresada de la UPN y también participó, y de José Antonio Sáenz, que también es egresado de la UPN. Va a estar el próximo miércoles a las 4 y coordina y modera el doctor Alfonso, tan citado por aquí. Pues bueno, también va a estar aquí con nosotros, ¿no? La verdad eres nuestro maestro, claro que sí. Entonces ahora estamos muy contentos, les agradezco especialmente a ustedes dos, gracias, ha sido muy enriquecedor, de verdad. Y yo sí, ahora antes de darle la palabra a Carlos y a la doctora Marisol, nuestra directora, de verdad quisiera que les brindáramos otro fuerte aplauso. Gracias. Le dejamos descansar. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar aquí presentes. Gracias al panel, gracias a Rocío, gracias a José Luis. Y sobre todo al público que también nos ve desde las plataformas digitales. Agradecer a la UPN, a la directora, el espacio y la oportunidad de mostrar lo que hacemos desde la UPN, ¿no? Que no solamente nos dedicamos a impartir o trabajar al interior de estos espacios,
sino que participamos generando saberes, conocimientos y algún otro tipo de insumo que abona al desarrollo del país, ¿no? Entonces no queríamos dejar de demostrarlo públicamente, que nuestras y nuestros compañeros están participando en estos espacios más allá de estas paredes, ¿no? También abonamos a esto, ¿no? Agradecemos a las y los compañeros que nos acompañan de la SEP, ¿no? Y ya nada más quería decir eso, y quería darle la palabra a la doctora Marisol, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto ver a compañeros, colegas con los que hemos trabajado, exalumnos, egresados de nuestra universidad, amigos de mucho tiempo, y por supuesto a los estudiantes de las licenciaturas. Qué bueno que se da la oportunidad de escuchar esto que, como bien decía el doctor y José Luis, tiene que ver con lo que se hace en la universidad. El planteamiento de la nueva escuela mexicana efectivamente es un planteamiento, yo diría, revolucionario. Cuando nosotros escuchamos en reformas previas que los docentes decían es lo mismo, lo único que tenemos que hacer es cambiar las palabras. En el contexto de esta reforma queda perfectamente claro que no es lo mismo, que hay un cambio paradigmático, y en ese sentido la posibilidad justo de comprender estos fundamentos pedagógicos, filosóficos, ¿no?, éticos y políticos de la nueva escuela mexicana tiene mucho que ver con lo que hace y con lo que es la universidad pedagógica. Y por supuesto el que colegas de la universidad y egresados de los programas de nuestra universidad sean docentes innovadores y que hayan participado en el diseño de estos muy polémicos libros de texto. Y alguien decía al iniciar las preguntas, justo el que sean polémicos nos habla de la importancia y la relevancia que tienen, ¿no? Se está mirando el trabajo de los docentes, se está mirando cómo se ponen en juego estos capitales de conocimiento, pero también de experiencia. Es muy importante el pensar en que quienes elaboraron los libros de texto no solamente son sujetos con saberes construidos desde la academia, con saberes construidos desde la lectura de los textos de pedagogía, de didáctica, de sociología, etcétera, 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 sino son sujetos que han estado en el trabajo con los niños, en el trabajo directo en las escuelas. Eso es lo que le da una riqueza, diría yo, todavía mayor a los textos que están recibiendo los niños justamente en estos días, ¿no? Y bueno, la tarea de la universidad pedagógica es, por una parte, formar profesionales de la educación, pero también, y en ese mismo contexto, el acompañamiento con quienes desarrollan las tareas en las escuelas y en los espacios educativos. Y por ello, el generar estas actividades, doctor Carlos, maestro José Luis, a los colegas que están detrás de la organización, pues también es muy relevante. Les agradecemos mucho que capitalicen esto que la universidad tiene y que podamos ponerlo al servicio de nuestros colegas que trabajan en educación básica. Muchas gracias a todos. Y bueno, seguramente ustedes habrán visto a nivel nacional, la universidad pedagógica justamente está abriendo espacios para los docentes de educación básica. En el caso de nuestra unidad, actualmente tenemos un diplomado para el análisis del Plan de Estudios 2022. Se abrió únicamente un grupo aquí en Pachuca y otro en Tula. Eso hace que sea en este momento un ámbito, digamos, reducido de influencia, pero la intención es continuar abriendo estos espacios de manera que podamos poner al servicio de los docentes estos elementos que desde el análisis que se hace acá, desde los materiales que se han puesto en juego para la construcción del modelo y de los libros de texto, pues podamos socializarlo, podamos gestionarlo con los docentes en servicio. Creo que esa es una de las virtudes de la nueva escuela mexicana, que justo propicia el diálogo, ¿no? El diálogo de saberes, esa idea que, insisto, me parece revolucionaria. No es que los colegas vengan a la UPN a aprender, no. Venimos todos los docentes que estamos
trabajando los contenidos del diplomado, y los docentes que vienen de educación básica estamos gestionando estos saberes, construidos desde la experiencia, construidos de esta lectura común de los materiales, y en ese sentido la verdad es que yo me siento muy contenta que el día de hoy Joana, Eli, nos pudieran compartir, bueno, Carlos a la distancia, nos pudieran compartir esta experiencia que vivieron en la configuración de los libros, y pues seguramente los estaremos invitando a las sedes para que también continuemos con este ejercicio de diálogo. Y bueno, pues sin más les agradecemos muchísimo a todas, a todos que estuvieran aquí, que mantuvieran el interés en este importantísimo conversatorio. Muchas gracias. Bueno, a continuación, ya para cerrar, y que cada uno y una de las personas que está aquí enfrente se lleve su propio aplauso, vamos a pedir a la directora que nos ayude a entregar. Yo se los paso a usted. Bueno, voy a dar lectura. Dice: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Rocío Imelda Díaz Esquius por la interpretación en lengua de señas mexicana del conversatorio Los libros de texto y la nueva escuela mexicana, dirigido a la comunidad universitaria, realizado en esta institución el 31 de agosto de 2023, atentamente Educar para Transformar, firma su servidora. Y por supuesto también estamos celebrando el 45 aniversario de nuestra institución, y en ese marco, reitero, es muy grato realizar esta actividad. Bueno, por su participación como panelista en el conversatorio, a la doctora Elizabeth Telles Jiménez. También como panelista a Joana Analí García Aguilar. Bueno, finalmente, el moderador de lujo, el maestro José Luis Flores Flores. Pues solamente reiterar la invitación para el evento de la próxima semana, el día miércoles a las 4 de la tarde, con una discusión semejante con nuestras temáticas, y reiterar el agradecimiento a las y los estudiantes del primer semestre del IE y del AE, a las compañeras y compañeros de otros semestres, compañeras docentes, compañeros público en general. Muchísimas gracias. Buenas tardes.